espacio Cristianismo Profundo. Dios les bendiga. Es para nosotros un gozo, una alegría, una bendición, un placer volver a estar aquí en este espacio con ustedes. Un reto también hoy. Sí, para estudiar de la palabra de Dios y más en el tema que nos hemos adentrado, del pecado, el servicio y de la vida eterna. Y pues estuvimos viendo la semana pasada lo que fue el precio del pecado, ¿no? Sí. Y pues también qué hizo Dios para que no sufriéramos nosotros las consecuencias del pecado. Lo estuvimos viendo al final, el jueves pasado. Entonces, pues seguimos en esa misma línea. Todas las lecciones van entrelazadas, entonces vamos como quien dice paso a pasito, no como la canción, pero vamos paso a pasito, estudiando este nuevo tema. Entonces, lo mismo que recordamos y aconsejamos cada jueves es que tenga su lápiz, su libreta, su Biblia, a lo mejor que tenga algún invitado ahí con usted, y si no, pues por lo menos dele ahí compartir al link, compártaselo a alguien que usted sepa que necesita escuchar ese mensaje, sobre todo porque estamos hablando de la salvación. Entonces, compártaselo ahí a alguien, es tan fácil nada más ponerlo ahí en su perfil de su red social y que la gente lo vea. Si usted tiene familiares que no son cristianos, este mensaje le puede servir para cada uno de ellos. Entonces, en esta tarde, sin más que decir, le voy a dejar hablar al pastor Giovanni para que nos dirija una oración para comenzar. Amén. Pues vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu cuidado y tu protección durante nuestras actividades del día, Señor. Muchas gracias. Y en este momento, Padre, te damos gracias por tener la oportunidad, el privilegio y la grande bendición de abrir tu palabra, Señor, y estudiarla. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor, para entender doctrinas, Señor, para entender los conceptos y los principios que tú tienes en tu palabra, Señor, y que sin duda alguna son de vital importancia, Señor, para nosotros como tus hijos. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a cada una de las personas que se dispongan a ver este video, que abra su mente y su entendimiento, Señor, para que queden grabadas, Señor, estas enseñanzas que provienen de tu santa palabra, Señor, y que tú nos has enviado con un propósito. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Amén. Aleluya. Amén. Pues sí, hermanos, las 2 semanas pasadas charlamos aquí entre nosotros y con ustedes acerca de la solución de Dios para el pecado. Y como estudiamos en el Antiguo Testamento, la solución para el pecado era el derramamiento de sangre. Y vemos la figura desde Adán y Eva. Así es. ¿Verdad? En el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, tuvo que haber derramamiento de sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, que tuvo que ser el Señor Jesucristo. Leímos Isaías 53, que nos marca claramente la pasión de Cristo al derramar su sangre preciosa y al ser maltratado por nuestros pecados. Ahora, eso trae un resultado, y es de lo que estaremos charlando hoy, Oba. Vamos a charlar ahora como resultado el regalo de Dios. Y el regalo de Dios, en nuestra charla de este día, hermanos, hablaremos de, como regalo de Dios, un nuevo corazón. Es muy interesante nuestra charla de ahora, hermanos, porque no es una situación que sucede automáticamente. Tenemos que comprender los conceptos de las Escrituras y vamos a charlar al respecto. Entonces, como resultado de recibir el sacrificio de Dios, es decir, Jesucristo, en pago por nuestros pecados, no solamente experimentamos perdón del pasado, sino que nos da un nuevo corazón y una nueva vida como hijos de Dios, con nuevas expectativas y también, hermanos, una nueva manera de vivir. ¿De dónde parte esto? De aceptar el regalo de Dios, comenzando con
un nuevo corazón. Y vamos a ver nuestra charla de hoy, los pasajes que tenemos como referencia para hablar de este tema, Jovan. Amén. Y vamos a empezar con la primera pregunta, que dice: ¿qué prometió Dios que daría a su pueblo? Bueno, la referencia que tenemos aquí es Ezequiel 36:26, que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Obviamente aquí estamos hablando de que Dios había prometido restaurar a Israel, Sí. no solo en lo material, sino espiritualmente, ¿no? Entonces, para lograrlo les daría un corazón para seguirlo y pondría su Espíritu Santo en ellos, para transformarlos y darles poder para hacer su voluntad. Y pues obviamente esta promesa no solamente es para el pueblo de Israel, sino también para cada uno de nosotros. El Señor abre esa posibilidad de promesa para nosotros, y es el mismo versículo que nos dice a nosotros: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Pero obviamente, como comentaba el pastor, esto requiere de una decisión. No es simplemente por obra de magia decir: ay, quiero un corazón nuevo y quiero una vida nueva, quiero tu espíritu dentro de mí, sino requiere una decisión. Y dentro de esa decisión, como dice la Escritura, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces requiere de la confesión de nuestros pecados, y entonces es donde entra este versículo ahí: y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí hay dos cosas que yo, por ejemplo, estuve pensando comentar, y es: Dios tiene el poder para, si en el momento de arrepentirnos, y por ejemplo estamos dentro de una adicción, por decir así, drogas, Dios tiene el poder de cortar esa adicción en ese momento. Pero también existe la posibilidad de sufrir las consecuencias y pasar por un proceso hasta dejar una adicción. Entonces Dios tiene sus maneras, Dios tiene sus planes, y Él sabe cómo hacer las cosas. Hemos escuchado testimonios de personas que en el momento son liberadas De cualquier cosa. De cualquier cosa, sí. Y nos suena impresionante, ¿no? Incluso puede ser una enfermedad. Sí. Y la persona se arrepiente, confiesa sus pecados, viene a los pies de Cristo y la enfermedad se va. Y pues, nosotros decimos, no, por obra de magia, pero no, sabemos que es Dios obrando en la persona, ¿no? Pero Dios tiene sus maneras, y es ahí donde debemos de entender que entra la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y Dios es soberano, Él sabe cómo hace las cosas, pero de que existe, de que puede hacerlo en el momento, puede hacerlo, o podemos pasar por un proceso. Pero Dios es la misma promesa para cada uno de nosotros. Y si tú que nos estás viendo no has tomado esa decisión, hoy es la oportunidad, es la invitación que te hacemos hoy. Pídele al Señor: Señor, dame un corazón nuevo y pon un espíritu nuevo dentro de mí. Y esa es la oportunidad que te damos en esta tarde. Bueno, algo que llama poderosamente mi atención de este pasaje es que el único que merece y se lleva toda la gloria es nuestro Señor y nuestro Salvador, es nuestro Dios. Porque Él es, según el pasaje, Él es quien realiza cada una de estas acciones. Él es el que nos da, dice el pasaje literalmente: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es Dios quien realiza cada una de estas acciones, y es Dios quien merece y se lleva toda la gloria. Desde el principio vimos que es Dios quien realiza un plan de salvación, que es Dios quien provee el Cordero, que es Dios el que nos da su Espíritu Santo, el que nos da un nuevo corazón. Él es el que nos da vida eterna. Él es quien merece toda la gloria. Ahorita que mencionaba eso, Yoba, se me vino a la mente las personas que acostumbran a decir esta frase: ya me cansé de este estilo de vida. ¿Y por qué seguir en ese estilo de vida si puede tener una nueva vida, un nuevo corazón y un nuevo espíritu? ¿Por qué refugiarse en ya me cansé de este estilo de vida si Dios le puede dar una vida nueva? Puede empezar de nuevo. Desgraciadamente, lo hemos escuchado muchas veces, gracias a la oportunidad que tenemos, que Dios nos ha dado de trabajar con ese tipo de personas. Personas dicen eso, pero siguen en lo mismo. Ya me cansé, pero ahí estoy. Sí.
¿verdad? Y bien decíamos, este es un pasaje, hermanos, que habla de la restauración futura de Israel, sin duda alguna. No queremos sacar el texto de su contexto, pero también nos da la esperanza en Jesucristo de que esto puede pasar en nosotros. La limpieza de los pecados que corresponde a la justificación y no debe confundirse con el proceso de santificación. Va seguida por una renovación con el Espíritu Santo, el cual quita el antiguo corazón de piedra y pone un nuevo corazón de carne, para que el hombre pueda cumplir los mandamientos de Dios y andar, como dice la Escritura, en una vida nueva. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos. Leímos Ezequiel 36, 26. Creo que tenemos que agregar el 27 también, porque sigue diciendo, como decía Yoba, Dios es el que hace las cosas. Cuando dice, os daré, pondré, daré, dice el 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Dios sigue entonces, hermanos, ese proceso, y eso es lo que marca la diferencia. Sin duda alguna, hermanos, somos conscientes que hay una tremenda discusión en el ambiente religioso en general, porque cierto es que se ataca hay muchas personas que atacan el que se invite a alguien a aceptar a Cristo y que digan, haz esta oración, repite esta oración conmigo, ya eres salvo, congrégate en una iglesia y te vas a la vida eterna. Hay muchos que no están de acuerdo con esa práctica. Yo, ¿sí? No están de acuerdo, y yo en cierta manera les cedo la razón, pero no la niego, no niego que eso es correcto, pero sí entiendo que eso es el principio de un cambio de vida. Y cuando leemos aquí lo que Dios hace, hermanos, por eso es tan importante esta primera pregunta que estamos presentando aquí, lo que Dios prometió, en primer lugar a su pueblo, Israel, pero también a su pueblo espiritual, que es la iglesia, es darle un nuevo corazón, es poner dentro de él el espíritu, que es lo que nos ayuda precisamente a caminar dentro de los principios de Dios y dentro de los mandamientos de Dios. Entonces, no hay lugar a duda, hermanos, ni lugar a engañarnos a nosotros mismos. Si alguien se cree religioso, si alguien dice yo soy cristiano, pero su manera de vivir no ha cambiado, reconoce que tiene un corazón duro, porque hay personas que entran a la religión, pero no hay ningún cambio en su manera de vivir, ningún cambio en su manera de hablar, ningún cambio en sus pensamientos, ningún cambio en sus actitudes. Hay personas que guardaron rencor antes de venir a Cristo, pero siguen guardando ese rencor. Esa persona necesita un corazón nuevo, un corazón de carne. Entonces sí, concedemos la razón a aquellos que critican de entrada el principio. No nada más por hacer una oración te haces cristiano. No, pero es el principio para abrir nuestro corazón a que su palabra y el Espíritu de Dios vengan a nuestra vida y hagan la transformación de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y entonces, la evidencia, hermanos, es que cambian nuestros hábitos y cambian nuestra manera de vivir y cambian nuestra manera de ser. ¿Dónde empieza todo? En aceptar el regalo de Dios. De entrada, Dios cambia ese corazón de carne ese corazón de piedra por un corazón de carne, y ahí empieza todo hasta llegar a la vida eterna para la gloria del Señor. Amén. ¿Ok? Pero hay más en el regalo de Dios, voy. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué hace Dios cuando nos rescata de nuestro estado de muerte espiritual? Y el pasaje se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Algo que me encanta o me gustaría enfatizar aquí es la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Y me gustaría dar la definición de misericordia, por lo menos el que encontré. Misericordia es perdonar y no darle a alguien el castigo que se merece. Y esa fue la misericordia que Dios mostró, ¿no? Sí. Que no nos retribuyó conforme al pecado que había en nuestra vida, en nuestro corazón. Mas sin embargo, también nos dio de su gracia. Y gracia es un don o un favor que se hace sin merecimiento particular. Es una concesión gratuita. Uh-huh. Dios es tan bueno y vasto, mis hermanos, que no solamente nos perdona, sino que nos hace nuevas criaturas y nos da vida eterna. Y por si eso fuera poco, nos hace coherederos juntamente con Cristo. Uh-huh. Sí, adelante. Pues nada más algo para reforzar lo que decía Yoba en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice los primeros 2 versículos, el 4 y el 5: pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Y algo que traigo aquí como comentario es un ingrediente muy importante en cuestión de la salvación, y es: la fe en Cristo nos declara absueltos o no culpables delante de Dios. Dios no nos quita del mundo ni tampoco nos convierte en muñecos. Sentiremos como que pecamos y algunas veces lo haremos. La diferencia radica en que antes de ser cristianos éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora podemos escoger vivir para Cristo. Uh-huh. Y todo esto como un regalo por la misericordia de Dios. Todo esto, hermanos, viene como resultado de que Cristo derramó su sangre para que nuestro futuro con Él sea seguro y sea diferente del que llevábamos en nuestra vida descarriada. Todo es por su misericordia. Pero tenemos algo que hacer nosotros, hermanos, y es lo que vamos a comentar enseguida. La siguiente pregunta dice: ¿qué pasa cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador? Bueno, antes de leer la respuesta, ahí está lo que menciona el pastor Moy. ¿Qué pasa cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador? Bueno, a los que tienen la oportunidad, o a usted si quiere tomar la decisión y quiere recibir a Jesús como Salvador, a usted le leo este pasaje en Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando usted acepta y abre su corazón a Jesucristo, usted recibe el derecho de ser llamado hijo de Dios, que es lo que tengo aquí. Dice aquí algo que leí: todos los que aceptan a Cristo como Señor de sus vidas renacen espiritualmente y reciben nueva vida de Dios. A través de la fe en Cristo, este nuevo nacimiento nos cambia desde adentro, reacondicionando nuestras actitudes, deseos y motivos, y es ahí donde se empieza a ver el cambio. Si cuando usted se postra y reconoce al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y expresa o saca a relucir sus pecados, los confiesa, entonces debe de haber una reacondicionación, no sé si lo dije bien. Reacondicionamiento. Un reacondicionamiento en nuestras actitudes, sí, en nuestros deseos y en nuestros motivos. Y ahí eso se refleja físicamente, ¿no? Exacto. Como decía el pastor, mi manera de hablar cambia, mi manera de pensar cambia, los lugares a donde iba cambian, ya no voy a esos lugares, ya no escucho la música que escuchaba antes, ya no me junto con las personas que me juntaba antes. Y el nacimiento hace que uno esté vivo físicamente y permite ser parte de la familia. Al nacer,
de Dios, formamos parte de su familia. ¿Ha pedido que Cristo le haga una nueva persona? Este nuevo comienzo está a disposición de todo aquel que cree en Cristo. Entonces, el primer paso es creer, el segundo paso es confesar y el tercer paso es recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y es que en realidad pasan varias cosas en ese momento cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, que aceptamos su obra en nuestra vida. Pasan varias cosas en ese instante. Somos perdonados, somos redimidos, somos santificados, somos justificados, somos sellados y somos capacitados por el Espíritu Santo de Dios para poder vivir de esta nueva manera, de esta nueva realidad. Pero a la luz de este pasaje, es que de Juan capítulo 1, es que somos hechos hijos de Dios. Y algo que a mí me atrapa en este pasaje es que cambia totalmente nuestra relación o nuestra condición delante de Dios. Porque antes, debido al pecado, éramos constituidos enemigos de Dios. Y ahora, por la sangre y causa de Cristo, somos hechos hijos de Dios. Cambia totalmente nuestra condición delante de nuestro Dios. Es increíble, hermano, unir las ideas. Estábamos comentando en Efesios 2, 14 y 15, perdón, 4 y 5, especialmente el 5 que dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Moy decía hace un momento en su comentario, que cuando uno comprende eso, y luego unimos San Juan 1, 11 y 12, de que podemos llegar a ser hijos de Dios, cambia por lo que dice la Escritura y por la obra de Cristo en muchos aspectos nuestra vida. Entonces es muy interesante, hermanos, notar que las prohibiciones que escuchamos como consejo no es la imposición del hombre, porque muchas veces tenemos el ataque de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de la gente que no comprende nuestro cambio. Hay un ataque hacia nuestra persona por ignorar las Escrituras, obviamente, y dicen, es que en tu iglesia te prohíben esto y esto y esto y esto. Tus líderes, tu pastor te prohíbe esto y esto y esto y esto. Y hay personas que no pueden explicar eso, no pueden responder a eso, también por ignorancia de las Escrituras. Entonces, no es que mi iglesia me lo prohíba, que mis líderes me lo prohíban, que el pastor me lo prohíba. No, es que mi posición ahora es diferente. Claro. Y entonces, digo todo esto solamente para comentar. El mundo, hermanos, el estilo de vida del mundo tiene su propia peculiaridad. Es lo que decíamos hoy. Cambia mi manera de hablar, de ser, los lugares que suelo concurrir. Hasta de vestir. Cambia mi manera de vestir, exactamente. Pero no es porque la iglesia me lo prohíba, porque el pastor me lo prohíbe, no. Es que el mundo tiene su cultura. El mundo tiene un tipo de música que escucha. El mundo tiene un tipo de arte que observar. El mundo tiene una manera muy peculiar de hablar, etcétera, etcétera. Y cuando venimos a Cristo y entendemos que cuando estábamos muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso cambia completamente nuestra manera de ser y adquirimos una nueva cultura, sí, al aceptar que podemos ser hijos de Dios. El pasaje que leímos de San Juan 1, 11 y 12 nos dice que Jesús vino a lo suyo. Es decir, hermanos, el Señor no se entremetió en una propiedad ajena, sino que estaba viviendo en un planeta que Él mismo había hecho. Dios mismo fue el creador de a lo que Él vino. Y también se entiende que cuando vino a los suyos y los suyos no le recibieron, Él estaba viniendo en general a la humanidad en primer lugar, pero también vino
a una nación en particular. Y la gran mayoría de la humanidad no lo recibieron. La gran mayoría del pueblo que Dios había escogido no lo recibieron. Pero el siguiente versículo dice, mas a los que lo recibieron, a todos los que le recibieron. Entonces Dios ofrece de nuevo a toda la humanidad y a todos los que le reciban la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto nos hace, hermanos, vivir en una nueva cultura en todos los sentidos, teniendo bien claro que el consejo viene de la palabra de Dios, hermanos, y no del control religioso de una iglesia o de un liderazgo. Por eso es tan importante que si usted está asistiendo a una congregación, a una iglesia, se esfuerce en conocer lo que dice el libro sagrado con el cual nos están predicando cada domingo, cada clase que tenemos en la iglesia, cada actividad espiritual que tenemos en la iglesia, debe de estar basada en el consejo del libro sagrado. Sí. ¿Verdad? Y puede ser, pastor, que haya alguien congregándose o en una iglesia que, como usted decía, la gente le recrimina y le dice que tú eres así porque tus líderes te han cambiado. Es muy probable que haya alguien que sí lo esté haciendo por esa razón o por esa motivación, por sus líderes. Y es muy probable que esta persona no haya comprendido totalmente esta obra de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Se supone que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros renunciamos a vivir por nosotros mismos y comenzamos a vivir para la gloria de Dios. Y es por eso, por nuestro amor a Dios y por la obra de Cristo en nosotros, que comenzamos a vivir de esta manera que ya nos explicaba muy hace rato, ¿no? Es correcto, y es la nueva cultura del reino de Dios. Y caray, nos conviene. ¿Sí? Nos conviene vivir bajo esos principios. Pero que todavía hay más, hermanos. ¿Qué más hay, boy? Bueno, la siguiente pregunta que tenemos aquí es, ¿qué dijo Jesús que debía pasar para que podamos entrar al reino de Dios? Y el pasaje se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué debía pasar para poder entrar al reino de Dios? Necesitamos nacer de nuevo. Es interesante, hermanos, que aquí el Señor está dándole este mensaje a un maestro de la ley, Sí. ¿verdad? Y a primera vista, la respuesta del Señor Jesús no parece estar relacionada con lo que este maestro de la ley estaba diciendo. Pero nuestro Señor entonces le está diciendo a Nicodemo, tú has venido a mí buscando enseñanza, pero lo que en realidad necesitas tú, Nicodemo, es nacer de nuevo. Es por ahí que debes empezar. Has de nacer de lo alto. Si no es así, nunca podrás ver el reino de Dios. Y todo esto, hermanos, este milagro, hermanos, de nuevo nacimiento, viene como un regalo de Dios, resultado de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, como un cordero sin mancha y sin contaminación, inmolado por nuestros pecados. El Señor no hace acepción de personas. Aquí está hablando en este pasaje en particular con un maestro de la ley, un fariseo, que incluso por su estatus se acercó al Señor de noche para platicar con Jesús, y lo que Jesús le dijo, Nicodemo, tú no vienes solamente por información, yo tengo un mensaje más profundo que darte, y es nacer de nuevo. Y es lo que precisamente platicábamos al principio con Ezequiel, un corazón nuevo, un corazón de carne en lugar de ese corazón duro, que no nos permite entrar de pleno en las cosas del reino de Dios. Entonces, hermanos, sin duda alguna que es tan importante comprender este principio de el reino de Dios para
poder disfrutar, del nacer de nuevo, para poder disfrutar del reino de Dios, sin duda alguna. Ahora, tenemos varios pasajes, hermanos, que nos hablan acerca de el nacer de nuevo, que también puede entenderse como el nacer de Dios. Por ejemplo, Yoba. Por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, ¿verdad? Así es. ¿El otro, Moy? Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ese está muy claro de lo que estábamos mencionando hace rato. Exactamente, hay una cultura nueva, Sí. y una nueva manera de vivir. También en 1 de Juan capítulo 4 versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces no nos engañemos, hermanos. Hay personas que todavía les gusta, o tal vez no les gusta, pero no pueden evitar el guardar ciertas cositas en su corazón. Vale la pena echarle una miradita a las Escrituras y ver nuestra condición, ¿verdad? Correcto. Y el 3.9, hermanos, es muy revelador, hermanos. Pongan atención, anoten ahí, 1 de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y luego aclara, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es decir, hermanos, el Espíritu Santo hace algo tan poderoso en nuestro corazón que nos contrista cuando deliberadamente pretendemos desobedecer y deshonrar a Dios con nuestra manera de ser. Aun cuando sabiendo, tomamos la decisión de ir de transgredir la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y qué bueno, hermanos. Siempre decimos que cuando alguien se siente mal, que no es recomendable, ¿verdad? Pero qué bueno, porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Sí. Cuando alguien no se siente mal y está haciendo algo incorrecto, preocúpese, porque no está permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en su corazón. Así es. Ok, una más. ¿Qué más dice ahí, Yoba? ¿Qué dice Pablo acerca de aquellos que están en Cristo? Bueno, un pasaje de dominio público, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Palabra de Dios para todos dice: si alguien está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. Y algo que dice aquí es, el Espíritu Santo les da vida nueva y ya no serán los mismos jamás. No hemos sido reformados, no hemos sido rehabilitados o reeducados. Somos una nueva creación viviendo en unión vital con Cristo. Convertirnos no es meramente dar la vuelta a una hoja nueva, sino empezar una vida nueva bajo un nuevo maestro. Híjole, me hiciste pensar muy en un oficio, cualquiera que este sea. Pensemos en el mecánico. Llevamos el vehículo con un mecánico, hay una parte del vehículo mala. Nosotros, pensando en economía, decimos: mecánico, repárame, reconstrúyeme esta pieza. El mecánico dice: yo te la reconstruyo, pero no te la garantizo. Yo te diría: pon una pieza nueva, pero me va a costar más, no te garantizo mi trabajo. Perdón por lo burdo del ejemplo, pero especialmente lo que estabas diciendo. Dios no dice yo te reconstruyo. Dios no dice yo te rehabilito. Dios dice: yo te hago nueva persona. Y pagó el precio. Y no importa lo que cueste. Sí. Y eso es definitivamente maravilloso. Y como regalo, que es lo que estamos viendo, de un corazón nuevo, es una nueva manera de vivir. Las cosas viejas pasaron y aquí todo viene a ser hecho nuevo. Bendito sea Dios por el cambio realizado en nuestra vida. Una más, Moy. Bueno, a raíz de esta pregunta que hicimos, va unida a esta pregunta que sigue. ¿Cuál es el destino de aquellos que son nacidos de Dios? Bueno, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una vez más, enfatizando la idea de que por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, somos hechos nuevas criaturas, tenemos una nueva naturaleza, un nuevo corazón, y por consecuencia podemos vivir de una manera diferente y podemos vencer al mundo. Somos capacitados por el Espíritu Santo de Dios para poder vivir de esta manera en la que Dios espera de cada uno de sus hijos. Y no olvidemos, hermanos, que en el área espiritual, la persona nacida de nuevo, la persona que decide caminar, reconociendo a Jesucristo como su Salvador y Señor, se enfrenta con 3 enemigos muy poderosos. Es decir, el mundo, el diablo y nuestra propia naturaleza carnal. Muchas veces tenemos reacciones de nuestra propia naturaleza carnal. Muchas veces cedemos a las invitaciones que el mundo nos hace y quiere atraparnos. Algunas veces es por la influencia del demonio, el enemigo de nuestras almas que quiere cautivarnos otra vez. Pero lo más común, hermanos, con lo que estamos luchando todos los días, son con las ofertas del mundo. Entonces, hay poder en la fe en Jesucristo, hermanos, porque dice que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Tiene la capacidad, por medio de la fe en Jesucristo, para decir no a cualquiera de las invitaciones del mundo que quieren hacernos ofender a Dios. Entonces, es tan importante, hermanos, entender que como regalo de Dios para disfrutar el camino hacia la vida eterna por el sacrificio de Jesucristo, es un corazón nuevo. Quitar el corazón de piedra para poner un corazón de carne y darnos una nueva naturaleza a través del nuevo nacimiento y reconocer a Jesucristo como el Salvador y también como el Señor de nuestra vida. Eso es lo que nos lleva a vivir la vida cristiana triunfante. Amén. ¿Qué haría usted, querido hermano, si alguien le ofreciera un nuevo comienzo en la vida? ¿Lo aceptaría o decidiría quedarse donde está? Y a usted que me ve, le pregunto, ¿ha recibido el regalo de Dios de esta nueva vida? Nosotros oramos que así sea, pero si alguien no lo ha hecho, no deje pasar ni un solo día más para tomar la decisión de venir a Cristo y empezar esta nueva vida que Cristo tiene preparada para usted. ¿Algo más, yo? No, pues, ¿Algo más, Mo? Nada más, si alguien no ha tomado la decisión y no sabe cómo hacerlo, escríbanos. Con mucho gusto les aconsejamos, les decimos cómo hacerlo. Y si ya lo hicieron, pues compártanos su testimonio, nada más. Es decir, ahí hay para hacer comentarios que nos bendigan y que le bendigan. así es. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador, por quien tenemos la oportunidad de nacer de nuevo y de reconocer a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida y tener la oportunidad de nacer de nuevo y entrar a este proceso de salvación y vida eterna. Oramos por todos nuestros oyentes, Señor, que tú hagas el trabajo necesario en cada uno de nosotros. Entendemos que no es la religión, entendemos que no es la iglesia, es Jesucristo, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y nos da la oportunidad, claro, de pertenecer a una familia en la fe. De tal manera, Señor, que obra en cada corazón, en cada persona que nos está viendo y escuchando, y que muchos se agreguen a la gran familia de Dios. Gracias por tu palabra, y gracias por esta oportunidad, y gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Si Dios nos presta la vida y la salud, hermanos, la próxima semana seguiremos aquí en nuestra charla hablando más del regalo de la vida eterna. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares.
Que nuestro buen Dios continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.